Muy buenos días, espero que se encuentre súper bien en el primer domingo del mes de abril. Ya estamos iniciando el mes 4 de este año y como diría el estribillo, el tiempo va volando. Y todos sabemos que no es que el tiempo va volando, el tiempo sigue siendo igual. Lo que pasa es que con la celeridad con que vivimos hoy en día se nos acortan los minutos, las horas y el tiempo prácticamente no nos alcanza. Pero hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta y es que la presencia de Dios en nuestras vidas nunca debe faltar. No importa si el tiempo se nos haga corto o se nos haga largo, siempre tenemos que estar pendientes de la presencia de Dios, que es lo que nos guía, lo que nos sustenta. El Señor dijo, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que bien agarraditos ahí del Señor. El precio de la obediencia es el tema que quiero compartir con ustedes hoy y vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 6 versos 20 al 23. Dice así la palabra del Señor: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando leo el libro de Romanos, necesariamente tengo que hacer un alto en el camino para meditar sobre lo difícil, lo complicado que debió haber sido para el apóstol Pablo darse a entender sobre la fuerza poderosa que ejerce el perdón de pecados sobre aquellos que deciden apartarse y obedecer la palabra de Dios. Para cristianos maduros en la fe resulta suficiente escuchar acerca de Jesucristo y de que Jesucristo es lo que se necesita para que nuestros pecados sean perdonados. Pero para alguien que no ha entendido que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, probablemente se va a considerar sucio, se va a considerar alejado de Dios, necesitado de algún tipo de acción para que Dios se agrade de él, hasta que el Evangelio finalmente le resplandezca y entienda que no es por obras, porque es de la manera que somos salvos. Mucha gente no ha entendido esto y le cuesta mucho creer que definitivamente no tenemos que hacer nada para agradar a Dios. Y que lo más importante de todo esto es que ya Dios se agradó de nosotros. ¿Cuándo se agradó Dios de nosotros? Precisamente en el momento en que decidió que su Hijo viniera a la tierra a morir por todos nosotros. En el momento en que Él permitió que su Hijo fuera a la cruz, su Hijo, lo más preciado, su unigénito, el único Hijo de Dios, fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Y esto es lo que tenemos que entender. Él hizo todo. Nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada. La única forma a través de la cual podemos adquirir ese perdón es reconociendo el sacrificio de Jesucristo y recibiendo en nuestro corazón el perdón de pecados como debería ser. Por eso, hermanos, es que es muy necesario que como creyentes que somos, no importa si tenemos muchos años en el Evangelio, como dicen algunos, yo tengo muchos años de estar en el Evangelio. Y bueno, perfecto, hermoso es eso. Pero hay gente que apenas viene llegando, hay gente que apenas está empezando a simpatizar con el Evangelio y tal vez usted sea uno de esos. Lo importante es que hoy, en este día, quiero que tengamos un repaso y que lo tengamos también cada vez que podamos sobre aquellos puntos en los cuales se basa nuestra salvación. Porque a menudo escuchamos ahí mensajes de todo tipo de cosas que se nos habla con respecto a Jesucristo, al sacrificio de la cruz, a cómo vivir una vida recta delante del Señor, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se nos olvida tener presente o repasar o estar atentos a lo que es el mensaje de la salvación? Y esto es importante porque, le decía, hay gente que es madura en la fe y hay gente que está comenzando y hay otros que apenas es que simpatizan. ¿Qué es ser un simpatizante? Bueno, simpatizante es aquel que
anda por ahí como a medias tintas tratando de acercarse al Señor y en realidad me refiero exactamente a aquellos que son fluctuantes en la fe. La palabra del Señor nos dice que los fluctuantes en la fe son como nubes sin agua que son empujados de un lado para otro como vientos de doctrina. Yo creo que sí, está bien, o sea, creo que sí porque eso es lo que dice la palabra de Dios, pero me parece que estas personas en algún momento van a recibir ese empuje que necesitan y van a poder realmente convertirse al Señor, que es lo que se necesita para poder entender lo que es la gracia, lo que es el perdón. Vamos a repasar ahí un poquito con respecto a la gracia y como les digo es un tema importante, es un tema obligatorio con el cual debemos familiarizarnos cada día. Y el primer punto que quiero hablarles es acerca de la salvación, que la salvación es por gracia, precisamente es por gracia, es gratuita, o sea, ni a usted, ni a mí, ni a nadie que acepte a Jesucristo le va a costar absolutamente nada la salvación. ¿Por qué? Porque no tenemos que pagar un precio. En las economías de mercado en las cuales vivimos la gran mayoría de nosotros, bueno, prácticamente hoy casi que no hay economías socialistas, nuestras economías de mercado se fundamentan, se basan en el intercambio de bienes y servicios. ¿Y qué significa intercambio de bienes y servicios? Que si yo quiero acceder a un producto, si yo quiero acceder a algo que me venden en el supermercado, como por ejemplo arroz, frijoles, carne, lo que ocupemos para nuestra casa, para vivir en nuestros hogares, pues tengo que hacer un intercambio. ¿Cuál es el intercambio que hago? Bueno, el dueño del negocio, el dueño del supermercado, la cadena comercial, me da un producto y yo a cambio tengo que darle mi dinero, el dinero que tengo en mi cuenta de banco o que cargo, porto en efectivo en mi billetera. Ese es el intercambio de bienes y servicios. Y constantemente vivimos en la economía de mercado se basa en eso, en que todo tiene un precio. Pero bueno, la gracia, la salvación no tiene precio. No tiene precio porque ese precio fue pagado. ¿Y por qué nosotros no podríamos pagar ese precio? Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la fe que tuvo Abraham antes de someterse a la circuncisión, es un tema muy bonito, es un tema muy interesante que lo invito a que lo estudie ahí en el libro de Génesis. Abraham primero es un hombre, digamos, inconverso, es un fabricante de ídolos que vive en un lugar de la antigua Mesopotamia, que recibe el llamado de Dios y bueno, camina siguiendo ese llamado y hasta que llega un momento en el cual él decide someterse a la circuncisión, la famosa circuncisión que ustedes saben de qué se trata, ¿verdad? Y luego él se convierte también en padre de las personas que se circuncidan de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque la circuncisión se convierte en un pacto que Dios da al pueblo de Israel. Bueno, eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero bueno, el apóstol Pablo nos está diciendo que si bien ese punto, ese aspecto de intercambio que Dios hace con Abraham, que se llama circuncisión, o ese pacto, Él se lo dio y lo exigió al pueblo de Israel como un acto de obediencia, Todos los varones que eran parte del pueblo de Dios tenían la obligación de circuncidarse. No es un requisito indispensable para que el ser humano sea salvo. Este concepto, hermanos, si lo leemos bien en la Biblia, el apóstol Pablo nos lo explica muy fácil en el libro de Romanos capítulo 11, verso 6, cuando nos dice, y si por gracia, ya no es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Pareciera ser que como de pronto nos metemos en una especie de trabalenguas, pero en realidad aquí lo que el apóstol Pablo quiere decir, en otras palabras, es que todo lo que el ser humano haga, entienda esto, todo lo que usted y yo hagamos para ser salvos, queda sobrando a la par del sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. El mensaje con respecto al comportamiento de Abraham al obedecer a Dios es muy claro, muy claro. Abraham se somete a la voluntad de Dios cuando aún no le conocía, cuando apenas recibe el llamado, y eso lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 12, verso 1.
recibe el llamado y se somete a la voluntad de Dios y él no conocía a Dios. Luego, muchos años más tarde, dice que tenía la edad de 99 años y él voluntariamente acepta el pacto de la circuncisión. Eso lo vemos en el libro de Génesis capítulo 17, verso 24. Ya conocía a Dios cuando él se circuncida. Esto lo entendemos como un acto de obediencia y temor a Dios. Es decir, reconocer a Dios, para reconocer a Dios, él no tuvo que hacer absolutamente nada más que someterse en obediencia. Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y entonces Abraham comienza a caminar. Él sabía que, bueno, había un Dios y que ese Dios sintió en su corazón que ese Dios le estaba llamando y entonces acude a ese llamado, comienza a caminar. Dios no le exige absolutamente nada, nada más le exige, le pide que le obedezca, que siga los pasos que él le va a marcar. Y entonces el patriarca comienza a caminar y camina durante quién sabe cuántos meses, quizás años, hasta llegar al lugar donde Dios le iba a mostrar que tenía que quedarse. Eso lo hace precisamente porque él obedece por fe. Más adelante, en gratitud, en obediencia a Dios, entonces él acepta el pacto de la circuncisión, que lo convierte en un apartado para Dios. En realidad, el concepto de la circuncisión que encontramos en la palabra de Dios es un acto de apartamiento del pecado. Es el equivalente, podríamos decir, en nuestros días a la santificación. Usted sabe que usted y yo nos santificamos cuando nos apartamos para Dios. Eso es santificarse, es apartarse, es, digámoslo así, reservarse para el Señor. Que todo nuestro ser íntegramente, espíritu, alma y cuerpo, pertenezcan a Dios, sean totalmente para Dios. Por eso es que cuando hablamos acerca de la gracia y de la salvación no tiene precio, la salvación es absolutamente gratuita, es por gracia. Y eso es lo que el Señor nos enseña cuando nos dice, cuando usted acepta a Dios, decide caminar con Dios y lo hace por fe como lo hizo Abraham, después va a estar tan agradecido con el Señor que va a ser capaz de hacer muchas cosas sin ni siquiera que Dios se lo pida. El segundo punto respecto a la salvación que vamos a analizar hoy es que el depender del pecado o practicar el pecado nos convierte en esclavos. La figura de la esclavitud, muy conocida, muy estudiada en tiempos antiguos, cuando la esclavitud incluso era permitida, los hombres podían ser esclavos, de acuerdo a ciertas circunstancias que no vamos a entrar a analizarlo hoy, usted la puede ver ahí incluso en la misma palabra de Dios, en los libros de la ley, en el Pentateuco, ahí se va a encontrar muchas cosas con respecto a la esclavitud. Pero bueno, la dependencia, que es el tiempo actual, nuestra dependencia del pecado, nuestra práctica cotidiana o no tan cotidiana, cada cierto tiempo, del pecado nos convierte en esclavos del pecado. Por eso es que el apóstol Pablo nos habla acerca de que sin Cristo éramos esclavos del pecado. Y esto tenemos que entenderlo porque muchas veces la gente dice, no, pero es que, ¿qué es esto de la esclavitud? Porque yo nunca he sido esclavo. Claro que sí. Si usted practicó el pecado, si usted tiene un hábito de pecado que no puede dejar, que no puede soltar, usted es un esclavo. Está en esclavitud. Pero dice que es importante, y este concepto tenemos que entenderlo también, dice que éramos esclavos del pecado y éramos libres de la justicia. Y vea qué importante poder desglosar esto de manera que entendamos que la libertad, o sea, éramos libres de la justicia. ¿Por qué éramos libres de la justicia? Porque éramos esclavos del pecado. Ok, al ser libres de la justicia o con respecto a la justicia, eso implicaba que no conocíamos a Cristo, no habíamos conocido a Cristo, o sea, no habíamos tenido ese privilegio de ser justificados a través de la gracia. O sea, mientras la esclavitud del pecado, que es la que nos convierte en títeres, en marionetas, muchas veces de nosotros mismos. ¿Sabe que la mayoría de las veces cuando pecamos, cuando tomamos una decisión, cuando voluntariamente nos desviamos, pues somos esclavos precisamente de nosotros mismos? O sea, es el equivalente a que tengamos el control de nuestra propia vida y seamos esa marioneta que nosotros mismos nos manejamos a través de.
la forma en cómo pensamos, la forma en cómo actuamos. Esto implica que nos convertimos en marionetas, somos nuestros propios títeres. Por eso no tenemos libertad, la mayoría de las veces no tenemos libertad para decir, yo no quiero hacer eso, no debo hacer eso y por tanto no puedo cometer pecado. O sea, el ser humano de una manera muy repetitiva, constantemente se está convirtiendo en esclavo del pecado, es decir, en esclavo de sí mismo. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 21, lo siguiente: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Todos, hermanos, todos nuestros actos tienen consecuencia. Todos, absolutamente todos nuestros actos tienen consecuencias. Hace apenas unos días comentaba con mi esposa respecto a lo duro, lo difícil, lo complicado que es enfrentar las consecuencias de los actos que deliberadamente, o sea, de manera voluntaria, pensada, meditada, hacemos. Es difícil. ¿Por qué? Porque las consecuencias de esos actos las hacemos. Las cosas que hacemos deliberadamente, las hacemos la mayoría de las veces como conocedores de la palabra. Y conocemos lo que dice la palabra y aún así insistimos en realizar esas cosas. O sea, conocedor de la palabra, sé lo que el Señor me dice, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, y aún así insisto en tomar esas decisiones y en hacer esos actos. Por eso es que es difícil y duro enfrentar las consecuencias y que el ser humano tome conciencia de que eso lo lleva cada vez más al abismo, cada vez lo va a hacer caer en una caída libre sin ningún tipo de retorno. Por eso es que si somos conocedores de la palabra de Dios y aún así insistimos, después nos vamos a enfrentar a esas consecuencias y vamos a tener que pagarlas, vamos a tener que recoger esa siembra. Por eso es que Dios, y mucha gente no entiende este tema, pareciera ser como que hay un velo ahí, dice, es que Dios me está castigando, ahora sí, Dios me está castigando por lo que hice malo. No, definitivamente no. Dios no nos castiga por nada malo de lo que hagamos, por nada de lo malo que hacemos Dios no nos castiga. ¿Y por qué no? Pregúntese esto. ¿Usted ha analizado esto? ¿Por qué es que Dios no nos castiga de lo malo que hacemos? Por una razón muy sencilla, porque Él no tiene necesidad de hacerlo. Dios no tiene necesidad de castigarnos. Simplemente nos deja que suframos las consecuencias. Cuando no queremos obedecer, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener que sufrir las consecuencias, queramos o no queramos. ¿Por qué? Porque esta es una ley natural, que el Señor ha dejado. Debemos cosechar el fruto de nuestros actos, sí o sí, punto. Sean buenos o sean malos. Cuando son buenos, maravilloso. ¿Por qué? Porque son frutos apacibles, frutos muy placenteros en nuestro desarrollo emocional, intelectual, en nuestro desarrollo, incluso muchas veces hasta económico. Pero cuando no, pues también vamos a tener que comernos, como decimos los ticos, comernos esa bronca. Este versículo, hermanos, se refiere a la consecuencia natural de una vida en pecado. Una vida en pecado trae una consecuencia natural. La consecuencia natural va a ser que vamos a tener que pagar por cada una de esas cosas que hicimos mal hechas y vamos a tener que enfrentarnos a esa vida. ¿Por qué? Porque cuando éramos pecadores y no conocíamos al Señor, no nos avergonzaba. Pero ¿qué pasaba? Que íbamos camino a la vida eterna, a la muerte eterna. Actualmente somos conocedores de la palabra de Dios y obviamente estas cosas nos avergüenzan y nos duelen. Y cuando se nos viene encima la avalancha, algunas veces se nos olvida que estamos pagando o estamos recibiendo el fruto de lo que sembramos. Y entonces
tendemos a echarle la culpa al Señor. Pero en realidad en esto tenemos que ser muy claros. Depender del pecado, practicar el pecado, nos convierte en esclavos, irremediablemente. La gracia, hermanos, punto número 3, la gracia nos tiene que llevar a otro nivel. Uno dice, pero bueno, ¿cuándo va a cambiar nuestra vida? ¿Cuándo voy a evolucionar? Decimos a veces, ¿cuándo mi tiempo va a llegar? ¿Cuándo voy a comenzar a cosechar las mieles del triunfo, como dicen algunos de ahí? ¿Cuándo voy a levantar? ¿Cuándo voy a levantar cabeza? Dice la gente, es que tanto tiempo y aún no levanto cabeza. Bueno, sepa esto, sepa que si usted está en la gracia, que si usted ha recibido la gracia de Dios, la gracia lo lleva a otro nivel. La gracia tiene que llevarnos definitivamente a otro nivel. Hablar de salvación, hermanos, nunca, y esto es importante, anótelo por ahí, téngalo presente, escríbalo, como le decía el Señor, escríbelo en los marcos de las puertas, en los dinteles de las puertas, escríbalo, téngalo presente, no se le olvide, no lo deje pasar. Hablar de salvación, hermanos, nunca ha pasado de moda, como mucha gente dice, ni debería pasar de moda. O sea, debería ser un tema cotidiano, un tema del cual por lo menos en alguna parte de la reunión de la escuela dominical o de la reunión que se haga en los diferentes lugares de congregación una vez a la semana o 2 veces a la semana, en cada vez que se haga una reunión se debe hablar sobre la salvación. Sin embargo, la gente parece que está muy ocupada resolviendo su vida terrenal, como para poner atención al mensaje de salvación que trae el Evangelio de Cristo. Y qué difícil esto, qué complicado, qué deprimente resulta muchas veces. Porque alguien que ha hecho la profesión de fe, alguien que ha confesado a Jesucristo como su suficiente Salvador, debería tener conciencia justamente del trabajo que vino a hacer Cristo sobre la tierra, de que ese trabajo tuvo como objetivo la liberación de todos los que le aceptamos. El trabajo de Cristo tenía un objetivo, y ese objetivo era liberarnos a usted y a mí, que estábamos presos, que estábamos en cárceles de esclavitud. Por eso, cuando esto sucede, Cristo nos posesiona en un lugar de privilegio, lo que ya a partir de ese momento va a representar que ya no vamos a vivir nunca más en el temor que teníamos con respecto a nuestro destino cuando nos llegara la muerte. Yo no sé usted, pero cuando yo no conocía al Señor, a mí me daba mucho miedo la muerte, mucho miedo. A mí me asustaba, me aterraba, me daba pavor. Es decir, ¿y si yo me muero? ¿Y qué va a pasar cuando me muero? Ya a mí no me preocupa la muerte. Si tengo que morir, tendré que morir en el momento que el Señor quiera, pero sé, estoy seguro y estoy convencido de a dónde voy cuando muera. Y esto tengo que tenerlo claro, pendiente cada día, porque el saber, el levantarme y el saber que he sido justificado, que he sido salvo por la gracia de Dios, me tiene a mí con la alegría de saber que ya no hay temor, no puedo tener temor, no más temor a la muerte está vencida, Cristo la venció en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él resucitó, y si Él resucitó, juntamente con Él resucitaremos todos, absolutamente todos. El verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué hermoso esto, porque vea el desglose que se hace con respecto a este versículo. Bueno, ahora ya somos libres del pecado y fuimos hechos siervos de Dios. Antes no éramos siervos de Dios, antes éramos siervos del diablo. Cuando Jesús se enfrenta a los religiosos de la época, les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y eso éramos nosotros cuando no pertenecíamos a Dios. Así que ahora, dice, tenemos el fruto de la santificación. O sea, tenemos el sello de haber sido apartados para el Señor. Y el final de ese camino va a ser, por supuesto, la vida eterna. Así que los cristianos no debemos nunca, jamás, de producir frutos
de pecado. Nunca jamás. Porque ahora nuestro fruto debe ser a través de la grandeza, de la libertad que nos ha dado Cristo, para reconocernos unos a otros como hijos de Dios. Y esto es importante, cuando usted vea a alguien que está caminando con el Señor, que está dando frutos, como le decía Jesús y como decía Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. No es que yo de los dientes para adentro voy a decir, bueno, ya me arrepentí y ya soy una nueva criatura. Pero no, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? Y eso es el aspecto en el cual la mayoría de las veces los cristianos estamos fallando. O sea, tenemos que ser portadores de la santificación, que no es otra cosa más que la no pertenencia al mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Nuestra eternidad, hermanos, también ha cambiado. Nuestra eternidad ha cambiado. ¿Y por qué digo nuestra eternidad? Usted se pregunta, ¿de qué está hablando? Bueno, estoy hablando de nuestra eternidad. Antes, sin conocer a Dios, éramos esclavos del pecado. Antes, sin conocer a Dios, no pertenecíamos a Cristo. Teníamos una eternidad, claro, una eternidad en el infierno. Ahora nuestra eternidad ha cambiado. ¿Por qué? Porque nuestra eternidad será eternamente al lado de nuestro Padre. Por eso es que nuestra eternidad ha cambiado a partir del momento en que conocemos a Cristo. Ahora somos eternos al lado de nuestro Padre. Antes éramos eternos al lado de quien pretendía nuestras almas para consumirlas en el infierno por una eternidad. Por ese motivo, hermanos, es que decimos que la gracia nos lleva a otro nivel. La gracia tiene que llevarnos a otro nivel. Porque después de haber sido redimidos, después de que fuimos comprados con la sangre de Cristo, gratuitamente nos salvaron, nos redimieron, nos perdonaron. Ya no tenemos preocupación, no tiene que haber ninguna preocupación acerca de qué irá a pasar mañana con nuestras almas. El tema de la muerte. ¿Cuál es el tema de la muerte? ¿A dónde iremos? ¿Dónde iremos después de la muerte? Bueno, pues ahora le pertenecemos eternamente a Dios y ya ahí el asunto está resuelto. Por eso es tan importante que tengamos presente que la gracia nos tiene que llevar a otro nivel. ¿Cuál es ese nivel? Bueno, el nivel de saber que precisamente fuimos libertados por la gracia de Jesucristo, que ya no pertenecemos al enemigo y que ya no hay nada que nos tenga eternamente preocupados. ¿Por qué? Porque nuestra preocupación constante debe ser, o nuestra ocupación diaria es saber que le servimos al Señor y que pertenecemos a Él. Punto número 4. Morimos, si pecamos, morimos. Eso ya lo sabemos. Pero si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tendremos vida eterna. Pienso que nadie en su sano juicio, en todos sus cabales, estaría dispuesto a cambiar la vida por la muerte eterna. Nadie podría hacer, nadie lo haría si estuviera en sus cabales, en su sano juicio. Y justamente esto es lo que sucede cuando no queremos aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cambiamos vida por muerte. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, y es algo muy sencillo, que es fácil de entender. No tiene mayor misterio el poder entenderlo. Dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado, oiga bien, el pago que vamos a recibir por nuestro pecado, si persistimos en él, es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando habla de dádiva, la palabra dádiva significa regalo. Lo que recibimos gratuitamente es vida eterna. Por eso el aceptar a Jesucristo es aceptar a la vida eterna. Si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, le invito a que lo acepte, le invito a que le diga: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, reconozco que yo soy un pecador, que sin ti estoy en el infierno, perdona mis pecados en este día, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por la salvación que trajiste al mundo a través de tu muerte en la cruz del Calvario. Es una oración muy simple y usted puede pasar exactamente de muerte a vida. La desobediencia se paga muy caro, porque el precio de la desobediencia
es muy, muy duro de poder asimilar. O sea, cuando somos desobedientes, no vamos a tener tranquilidad, no vamos a tener estabilidad, no vamos a tener seguridad. Una persona que no ha sido obediente, que no ha querido obedecer al Señor, que no ha acudido al llamamiento del Señor, no existe forma de que esté en paz. Pero, en cambio, la obediencia sí es muy, muy gratificante. ¿Qué significa vivir en obediencia? Bueno, significa exactamente vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, hoy, en este día hermoso, inicio de abril, año 2022, bueno, no es el inicio de abril, pero sí es el primer domingo de abril, domingo 3 de abril del año 2022, yo quiero invitarlos para que no desperdiciemos la oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor. Y como repito, decirle al Señor que nos perdone, decirle al Señor que nos limpie, decirle al Señor que nos lave con su sangre preciosa, decirle al Señor gracias por ese sacrificio maravilloso, hermoso en la cruz del Calvario. Gracias por ese tiempo que invertiste en venir a la tierra para dejarnos esta hermosa enseñanza de cómo ser salvos a través de su sangre preciosa. Que la paz de Dios, la gloriosa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de Cristo. Que tengan una semana victoriosa, que tengan un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Bendiciones.